eso que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, para empezar con la función neurológica, primero tenemos que saber qué es lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Bien, el sistema nervioso tiene dos partes principales, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Eso tienen que tengan en cuenta que está compuesto, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal, para ver después las patologías, dónde está si en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico, qué es lo que afecta. Y el sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden hacia todas las partes del cuerpo. Que ahí tenemos los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios y los plexos nerviosos. Las funciones básicas del sistema nervioso, del todo el sistema nervioso, que es la sensorial, la integradora y la motora. Y cada parte del cerebro tiene sus funciones específicas, en este caso, por ejemplo, el de lectura, vista, audición, movimiento, y la parte que esté afectada, obviamente va a estar afectada la función del sistema nervioso, ¿sí? Bien, eso es más anatomía y fisiología del sistema nervioso para poder, le hice un pantallazo más o menos para que recuerden y recién poder entrar a la patología, porque primero tenemos que saber lo normal para ver las patologías, ¿sí? ¿Cuáles son las lesiones? Tenemos lesiones a nivel cerebral de primaria y secundaria. En las lesiones primarias tenemos los traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? O encefalocranianos. Lo que están en negrita son lo que vamos a ver más adelante. Después tenemos los accidentes cerebrovasculares, las alteraciones metabólicas, las infecciones, tenemos varios tipos de infecciones, víricas o bacterianas, y la anoxia global, que es la falta de oxígeno, ¿sí? Y después tenemos las secundarias. Las intracranianas, o sea, dentro del cerebro, y la extracraniana, fuera de que son externas al cráneo. Intracraniana tenemos la hipertensión intracraniana, las lesiones expansivas, los edemas, hidrocefalia, infección, y también tenemos la infección acá, alteraciones del flujo sanguíneo cerebral y las convulsiones. Hay algunas patologías que ya los vimos en otras materias, por ejemplo, convulsiones lo vimos en psiquiatría. Después tenemos la extracraniana, que es la hipotensión arterial, la hipoxia, anemia, hipertermia y la hipoglucemia y la hiperglucemia, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver ahora es la hidrocefalia, las infecciones y traumatismo encefalocraniano. Son las tres patologías que vamos a ver. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero ahora empezamos. Los traumatismos encefalocranianos. Bien, ahí tenemos un dibujito. Generalmente las causas, ¿cuáles serían las causas de estas patologías? Un ¿Por qué golpe, creen ustedes? ¿Un golpe? ¿Qué más? una caída, Bien, un accidente vial golpe, también. sí, accidentes de tránsito, caída, precipitaciones, ¿qué más? Accidentes deportivos, por los chicos generalmente juegan a la pelota y te dan un pelotazo en la cabeza, ¿qué más? Por un descuido de la madre puede ser que se caigan los niños. ¿Cómo? Por Se un caen los descuido niños. de Bien, accidentes domésticos. exactamente. Esas serían las causas más o menos del TEC, que son los traumatismos encéfalo craneanos, ¿sí? Que es una alteración de la función neurológica o una evidencia o otra evidencia de la patología cerebral
a causa de una fuerza traumática. La fuerza traumática externa, como bien dijeron ustedes, son los golpes, las caídas, el pelotazo que se dan en la cancha, etcétera, ¿sí? Que eso sería una fuerza traumática externa que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Bien. Tenemos lesiones primarias y lesión secundaria. Tenemos la contunción, que lo vimos en quirúrgica también, que es la contunción. Así vamos participando. Es la lesión o daño, ¿no es cierto? Es una herida que no es abierta, digamos, que se lesionan los vasos sanguíneos y que no hay lesión de la piel, digamos. Bien, eso, el golpe, digamos, que se produce en el exterior, y laceración. ¿Sería el corte, profe? ¿Ya metida Sí. o sea abierta? Sí, es un desgarro, una abertura de la piel, digamos, producto de esa lesión, ¿sí? Bueno, la hemorragia, puede haber hemorragia externa o interna. Después lesiones secundarias, la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? La falta de oxigenación en La los falta de oxígeno, ¿sí? En este caso sería la falta de oxigenación en el nivel cerebral, ¿sí? Y un edema cerebral, la inflamación cerebral, ¿sí? Bien. Y esta es una de las causas más comunes que estábamos diciendo en los niños. ¿Qué es lo que hacemos generalmente nosotros acá? Hay una imagen más o menos representativa. Por ahí vemos a los padres, ¿no? Lo tiran al chico para arriba, no sé, no sé si alguno lo hizo, que agarra o como que lo tira como un objeto para arriba, y bueno, eso puede ser causa de un traumatismo encefalocraniano. O en este caso que le está acostando a la cama y lo está haciendo con fuerza. ¿Y de dónde lo está agarrando? Del tórax, y no está protegiendo la cabeza, ¿sí? Y el chico hay dos fuerzas ahí. El chico hace la fuerza para prenderse en la mano del padre, la madre o de quien fuese, y la misma fuerza del tórax hace que el chico asiente la cabeza. Y en ese vaivén de fuerza, que es lo que hace, puede ocasionar un traumatismo. En ese caso, cuando lo levantan de golpe también, es probable que, o sea, son cuidados comunes que tenemos que tener en la casa. Los que tienen chicos seguramente saben ya de esos cuidados, ¿sí? Bien. Las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que tenemos? Cuando un chico sufre de un TEC, de un traumatismo, podemos tener náusea, vómito en proyectil, o sea, con fuerza, confusión, pérdida de conciencia, dolor cervical, letargo, crisis convulsiva de entre 24 y 48 horas posterior, puede darse posterior al traumatismo. Otorragia, ¿qué es la otorragia? ¿Qué sería? ¿Sangre en dónde? Pérdida sanguínea a través de los oídos. De los oídos, bien, la rinorragia. Lo mismo, pero Sangrado por la nariz. Por la nariz, exactamente, bien, ¿sí? Y después los ojos de mapache, que ya lo vieron, ya lo conocen, ¿no es cierto? Bien. La clasificación del TEC. La clasificación va a depender de la valoración que yo haga. En quirúrgica seguramente ya vimos la escala de Glasgow. Tenemos, y depende de eso, va a ser la clasificación. Tenemos el severo, el moderado y el leve. El severo, que sería el grave. Cuando tiene que está por puntuaciones, cuando tiene una puntuación de 3 a 8 sería ya grave, el paciente ya está en coma, ¿sí? Después tenemos el moderado de 9 a 12 y leve de 13 a 14. En algunas bibliografías van a diferir estos valores, pero no mucho. Por ejemplo, puede decir entre grave menos de 9, otro leve moderado de 14 a 15, ¿sí? Eso va a diferir en alguna bibliografía, pero no mucho. Entonces, a ver, ahí está, las puntuaciones. No es lo mismo que para un adulto que para un pediátrico, ¿sí? Menores de un año, eso después nosotros le subimos la bibliografía, así que no sean problema de copiar todo, le vamos a subir, porque esto es importante que sepan ustedes para hacer la valoración a un paciente con afección del sistema neurológico.
menor de 1 año, tienen con respecto, valora 3 ítems, que es la apertura ocular, la motriz y la función motora y la función verbal, ¿sí? En este caso, como el niño no habla, entonces lo que vamos a ver mucho es, con respecto, vamos a valorar el grito, el dolor. Si tiene dolor, el niño, ¿qué va a hacer? Va a gritar, ¿no es cierto? Va a llorar, ¿sí? Y en cuanto más extenso o fuerte sea el llanto, obviamente que más fuerte va a ser el dolor. Y dependiendo de eso, vamos a ver, vamos a calificar, y la sumatoria de todo esto tiene que dar entre, dependiendo si da entre 3 y 8, es severo, moderado y leve, ¿sí? Eso lo vamos clasificando después cuando vamos valorando a ese chico. Bien, a ver, ahí está. Entonces, un severo, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde se va el paciente? El paciente generalmente está ya en terapia intensiva, ¿sí? Porque está en estado de coma ya, ¿sí? En moderado, tiene una hospitalización. En moderado, no sé si lo ven, Malvina, en los SIM. ¿Estás, Sí, Malvina? sí lo ven en el SIM. Por Claro, ejemplo, una moderado sería más, caída, ¿no? sí, moderado. Claro, Porque en porque el severo es cuando ya tienen un coágulo y pasan al quirófano, desobstruyen y pasa a la UTI por 48 horas o 3 días, y recién cuando ven la mejoría del paciente pasa al piso, por lo general al bien. SIM 3 y SIM Bien, 2. entonces en ese caso no van a ver mucho de lo que es el grave. Sí lo van a ver en 5.º año cuando hagan especializada, ya en la licenciatura de enfermería, que van a la UTI pediátrica. Sí, eso lo van a ver en 5.º año recién. Y en el moderado, como dijo la profe, lo van a ver en alguno de los SIM. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta ahí? Evitar lesiones secundarias, asegurar una vía aérea permeable, inmovilizar la columna cervical, y sobre todo favorecer la ventilación y oxigenación, ¿sí? Y evitar la hipotensión también. Y en la leve, generalmente son los golpes, qué sé yo, que el niño se haya caído, por ejemplo, de la cama, que no sea más de medio metro o 40 centímetros. Este, y tiene un golpe como un chichón, que comúnmente lo llamamos nosotros, se hace un chichón nada más, entonces es leve. En ese caso el paciente se puede dar de alta, digamos, se va a la guardia y se tiene que dar algunas recomendaciones, eso sí, ¿sí? Se va de alta domiciliario hasta el paciente no quede internado con un TEC leve. Se le da recomendaciones si es que existen, por ejemplo, algunas otras manifestaciones como otorragia, rinorragia, si tiene convulsiones, porque las convulsiones, recuerden que es de 24 a 48 horas, recién el niño puede tener convulsiones, ¿sí? Entonces, si tenemos a un paciente con TEC leve y lo mandamos a su casa con las recomendaciones, le vemos todo eso, el paciente está consciente todavía, responde, y entonces le mandamos a la casa. Y tenemos que explicarle a la madre qué es lo que tiene que tener en cuenta, o la alarma, los signos de alarma que tiene que tener en cuenta la madre para que vuelva a la guardia, porque por ahí nosotros podemos ver que solamente es un chichón y tiene una hemorragia interna, ¿sí? O tiene un coágulo o algo, se haya golpeado más fuerte de nosotros creíamos, digamos. Sí, eso con respecto a los TEC. Bien, esto ya lo vimos, eso lo vamos a subir después a la plataforma. Cómo se evalúa al niño con la escala de Glasgow, ¿sí? Las intervenciones de enfermería. Mejorar el riesgo cerebral por disminución de la PIC. La PIC es la presión intracraneana. En los niños también tienen un valor normal, que es de 5 a 15 milímetros de mercurio.
de 5 a 15 milímetros de mercurio, en los adultos es hasta 20, 22 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, si nosotros, eso también tenemos que ver, pero eso la PIC ya se mide con un catéter y todo eso, eso que ya lo ven en terapia directamente. Lo que sí pueden tener a los chicos con algún catéter en el piso, en alguno de los SIM, pero con monitorización de PIC están en terapia intensiva, ¿sí? Normalizar la Profesora, respiración, sí, una consulta. ¿Cómo mejoramos el riesgo cerebral por disminución de la presión intracerebral? intracraniana, sí. ¿Intracraniana? Y usted tiene que ver O sea, anatómica, sí, intracraneal. Anatómicamente, ¿por qué está compuesto el cerebro? Que son líquido cefalorraquídeo, el líquido, el parénquima y hay otro ¿qué más? La sangre, ¿sí? Son esos tres componentes que tiene. Y al elevar uno de esos, se forma la presión intracraniana. Cuando se eleva alguno de los componentes, por ejemplo, si tenemos esos tres componentes y el chico se golpeó, hay mucha sangre, entonces, ¿qué se va a elevar? ¿El riego qué? Sanguíneo, ¿sí? Se eleva el riego sanguíneo, entonces para mejorar eso se coloca un catéter y mediante ese catéter se va midiendo y se va disminuyendo el riego cerebral. ah, ya, profesora, ¿y tiene algo que ver con también la posición en la que va a estar el niño o algo así o nada que ver? Sí, sí, la posición a 30, a 30 grados, sí, a 30 grados de la cama, digamos, o sea, tiene que estar elevada un poco la cama, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. Bien. Normalizar la respiración, eso ya con la posición y todo ya se puede normalizar y mantener las vías respiratorias permeables, el balance hídrico. Acá también el tema de la hidratación y eso, ¿sí? Favorecer la eliminación normal y evitar infecciones. Esto es lo más importante. En todo esto sería lo más importante para ustedes, evitar las infecciones. Por ejemplo, si tiene un catéter, los cuidados del catéter, eso también lo vamos a subir, o sea, no, ahora no lo vamos a dar cómo cuidar los catéteres, y eso seguramente por ahí lo tienen aunque ya a veces lo van a tener en los SIM, pero para que ustedes puedan evitar las infecciones, cuidando ese catéter, que es lo mismo, como ustedes ya lo vieron, para que hagan una asociación más o menos, un drenaje, ¿vieron los drenajes ya, no? De quirúrgica. Bien. Sí, Después le subimos ya para que vean todos los tipos de catéter, porque hay varios tipos de catéter, digamos. La intraventricular, no me acuerdo el otro. Bien. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? De los No, traumatismos. Bien. no, profe. Pasamos a, después dijimos también, las infecciones eran lesiones primarias o secundarias. Marisol, Sí, a los chicos le quería decir, por ejemplo, cuando tengan un paciente con TEC, ustedes al ingresar a hacer el control de los niños, cuando ustedes ingresan, bueno, primeramente se lavan las manos, ingresan a la unidad, se presentan, lo saludan al niño y hablan con el niño. Le preguntan si hizo pis, si le duele algo, y a la madre le pregunta si notó algo anormal, ¿sí? Siempre la valoración es de a dos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en un paciente con TEC, que es muy importante, es la presión. A todo paciente con TEC se le debe tomar la presión arterial y hay que valorar el dolor, ¿sí? Y donde el niño se golpeó, hay que palpar si sigue igual, si el hematoma se hizo más grande o si el niño habla incoherencia, ¿sí? Es importante valorar eso. En caso que sea un niño, en caso que sea un lactante, se valora observando el llanto y hay que tomar la presión arterial también.
O sea, todos chicos con insuficiencia renal, con TEC, deben realizar control de presión arterial sí o sí. ¿Sí? Eso para cuando inicien ahora las prácticas hospitalarias en febrero, marzo. Y siempre Bien. buscar el manguito adecuado para cada edad. Eso sí. Porque ¿Sí? si no, también no se controla bien. No dan bien los resultados, dan erróneos. Bien. ¿Eso nomás, Malvina? Sí, Bien. eso nomás. Eso le quería Este, aclarar porque sí van a tener pacientes con TEC. ujú, bien. Entonces tenemos las enfermedades infecciosas. Hay varias enfermedades infecciosas, pero lo que comúnmente vemos en los servicios son la meningitis. Hay dos tipos de meningitis, ¿sí? La meningitis, que es una Eh, inflamación de... Sí, Marisol, dime. por ejemplo, ¿por qué se toma la TA y en qué relación hay con la PIC? Por ejemplo, la PIC es la presión intracraneana. La presión intracraneana, por lo general, lo van a ver a niños que están en la terapia. Son niños que están en la terapia y ahí se valora que la presión arterial cerebral no aumente, según la edad del paciente, porque la PIC se altera por lo general cuando el niño está somnoliento o tiene dolor o escucha muchos ruidos a su alrededor, porque puede ser que esté con analgesia, pero puede ser que la analgesia sea leve o no está actuando adecuadamente. Entonces, por eso se eleva la PIC. ¿Sí? Eso en la terapia. Claro, sí, por eso mucho hincapié nos hacemos porque lo van a ver en quinto año recién con más profundidad, digamos. Claro. Entonces, Sí. lo que nos importa a nosotros es la TA aquí en los pisos. Ujú. Entonces, ¿por qué tienen, a ver chicos, ustedes, ¿por qué piensan que lo más importante acá en un niño es tomarle la presión arterial? Si tiene una perfusión baja, no va a haber una buena oxigenación en el cerebro y el cerebro Puede muy tener llave. una hipoxia a nivel cerebral. Malvina. Sí, Sí, aquí sí, está. sí, Por lo porque la otra, general, habla. sí, porque uno de los controles es importante la TEA, porque a partir de, si ustedes hay una elevación de la TEA, nos dan un indicio de que algo está pasando en la cabeza, si es un TEC, ¿sí? Por eso cada vez que vamos a valorar a un niño con TEC, debemos sí o sí tomar la presión arterial, ¿sí? A no olvidarse eso. ¿Me permiten un ratito, Malvina y Marisol? Sí, 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 profe. profe, por favor. Hoy no me fui, hoy me quedé. Ustedes me han pedido que Qué es bueno, fundamental profe. el control de la presión arterial. Marisol, pasa la escala de Glasgow modificada para el pediátrico. Fíjense en que cuando Marisol les lee, les dice cómo utilizar esta escala, y entonces cuando nosotros hablábamos, o Malvina hablaba de que hay que ver si nos dice palabras inadecuadas o hace sonidos raros o tiene una conversación confusa, esta es la forma, y a través de lo que dijo Malvina y a través de esto que está diciendo acá en los menores de 1 año, es cómo se evalúa. ¿Por qué el niño llora en forma persistente?
porque justamente hay un aumento por la presión que tiene ese hematoma subdural, va a hacer de que haya un aumento de la presión intracraneana, eso que explicaba Marisol, y eso va a hacer a que directamente aumente la presión arterial. Por esas razones que a todos los niños que tienen traumatismo de cráneo por las diferentes razones, y alguien dijo que hay unos accidentes hogareños, dijo, y esas palabras yo no usé. Entonces, si este niño se ha caído por alguna razón desde la cuna, desde una cama, y ha caído con la cabeza, porque lamentablemente los más grandes que tiene, entonces es probable que haya un hematoma. Y este hematoma va a ocupar en gran parte la calota craneana, que es lo que explicó Marisol. Esto va a hacer a que aumente la PIC, porque hay una mayor presión, hay una masa ocupante dentro de esa calota craneana que va a disparar el aumento de presión intracraneana. Al aumentar la presión, el niño llora persistentemente o tiene todas estas manifestaciones que nos hacen pensar en un aumento de presión intracraneana. Y a la vez, si uno toma la TA en estos chicos, va a poder evidenciar qué es lo que está pasando. Esto tiene relación directa. Pasa esa parte donde pusiste, Nick. Cuando ella dice que tenemos que mejorar el riesgo cerebral, nosotros por supuesto que solamente con la posición del paciente vamos a poder, la posición de la cabeza del paciente, vamos a poder mejorar este riesgo cerebral. Y esta es una pregunta que siempre les hago, porque yo les digo, a ver, tiene un traumatismo de cráneo y está con una otorragia, ¿qué vas a hacer? ¿En qué posición pones esa? No fundamentalmente el cuerpo, sino la cabeza. Tenés que pensar dos cosas. Una, tiene un traumatismo de cráneo, ¿sí? Pero a la vez está con otorragia, que es buen signo. Si hay otorragia, entonces no va a haber aumento de presión intracraneana, porque todo el líquido o la sangre que debiera estar adentro, que no debiera estar adentro, está bien. Y esto me aumentaría la TA, y esto me aumentaría la PIC, pero como está saliendo a través del oído, como vuelvo a repetir, es un buen signo, un buen pronóstico para ese chico, entonces hay que definir en qué posición pongo ahora a este niño. A ver, se me está chosqueando porque tiene una hemorragia por el oído. O sea que la TA, porque sale demasiado o porque tiene un corte en el cuero cabelludo y entonces hay una gran salida de sangre, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago acá? Si está siendo un traumatismo cerrado donde no hay salida de líquidos, es un traumatismo cerrado. Esto se lo deben acordar de María, creo que les da este tema. Pero entonces este chico con el traumatismo cerrado va a aumentar la PIC, y si aumenta la PIC, me aumenta la TA. Por eso es que a todos estos chicos se les toma la TA. Si es lactante, es muy difícil tomar la TA, y por eso estos chicos están monitorizados y tienen el monitor multiparamétrico, estén donde estén. Y estos chicos que ustedes van a recibir tienen que tener estos cuidados, o sea que tienen que aplicar la escala de coma de Glasgow. ¿Qué otra cosa tienen que tener en cuenta? Es fundamental esto, y es fundamental la TA de estos chicos, ¿listo? Y esta es la otra pregunta, con relación al balance hídrico. Entonces, este chico, yo mencioné dos chicos, uno que tiene un traumatismo de cráneo cerrado, y mencioné otro que tiene un traumatismo de cráneo donde hay una hemorragia. Entonces, ¿qué hago yo con el balance hídrico? Y la pregunta es esta, es natural. A este chico que está con un traumatismo de cráneo, ¿en qué posición le pones y qué líquido le administras? Dos preguntas a la vez. Y a este otro, que tiene una hemorragia por diferentes razones, o está con otorragia, o como decían por ahí, está con rinorrea, pero esa rinorrea es de líquido cefalorraquídeo, ojo al piojo, entonces tienen que tener otros cuidados. Entonces dije, a este chico que está con traumatismo de cráneo cerrado,
qué tipo de líquido le voy a pasar por vía intravenosa y cuál no le voy a pasar, teniendo en cuenta la PIC. Y a este otro chico que está con hemorragia por corte de cuero cabelludo, más un hematoma o lo que fuese, ¿qué tipo de líquido le voy a pasar? ¿Cuál no le tengo que pasar? ¿Y en qué posición lo voy a colocar? En estos momentos ustedes ya están en condiciones de decir, de dar las respuestas de estas dos preguntas. A ver, y las dejo que sigan. Me llamo al silencio otra vez. Se llamaron todos al silencio, parece. Bueno, sigan con las enfermedades infecciosas. Pregunta pendiente, profe. Es que Que respondan en el foro. la están masticando porque la respuesta es re sencilla, pero lo dejemos que la mastiquen. Allá vamos. Bien. Las infecciones, las enfermedades infecciosas, la más común entonces les decía que era la meningitis. ¿Qué es la meningitis? Es la inflamación de la meninges, ¿sí? Este tipo de infección puede ser causada por dos agentes, tanto bacteriana como vírica, y la más agresiva, por así decirlo, es la bacteriana, y es la más común, ¿sí? La bacteriana puede resultar hasta mortal, ¿no? Entonces, acá tenemos un niño, en la foto tenemos un niño con meningitis, ¿sí? Ahí tienen que observar también al chico, ¿no? Cómo está la posición de ese niño, cómo está, con la cabeza con el cuello, o sea, hiperextendido, y, y, ese, y esa posición adoptan para aliviar ese malestar, ¿sí? Esa es la posición común que adoptan los chicos con meningitis. Bien. Las manifestaciones clínicas, ¿sí? Tenemos dividido, acá los dividí por edad, por meses, de 1 a 3 meses. Acá era una rayita, no es 0,3, es de 0 a 3 meses, de 4 a 24 meses, y más de 24 meses, o sea, más de 2 años, ¿sí? ¿Cuáles serían los síntomas? Los síntomas tempranos: alteración del sueño, tienen anorexia, letargia, irritabilidad, convulsiones y vómitos. Los signos tempranos sería irritabilidad y letargia. Y después tenemos signos medios, que es la hipotermia, hipertermia, hipotonía, petequias, taquipnea, apnea y shock. Y signos ya tardíos, o sea, después que pasa un tiempo, fontanelas abombadas, ¿sí? Sí, signos tardíos. Y así, de 4 a 24 tenemos los signos característicos similares a los niños que tienen de 0 a 3 meses. Nada más que hay una diferencia, que los chicos de 4 a 24 no tienen anorexia, ¿sí? Y más de 24 meses tienen anorexia, cefalea intensa, van cambiando los síntomas, ¿sí? O sea, por eso tienen que tener mucho en cuenta las edades de estos chicos, ¿sí? Tienen letargia, fotofobia, rigidez en el cuello y vómitos. Así también los signos tempranos tienen ataxia, fiebre, irritabilidad. Y en el de 4 a 24 tienen fiebre, irritabilidad. Sí, signos medios tienen las petequias, y más de 24 púrpura o petequia. Petequia también lo mismo. Y los signos tardíos, en ambos casos vemos que tienen las fontanelas abombadas, ¿sí? En los chicos de 0 a 24 meses tienen fontanelas abombadas, descenso del nivel de conciencia, rigidez en la nuca y shock, ¿sí? Y después tienen, acá también tienen otros signos: rigidez de la nuca, signo de Kerning,
y descenso del nivel de la conciencia. Son las manifestaciones clínicas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Bien. ¿Cómo sabemos que un niño tiene meningitis? Tenemos las pruebas del laboratorio, tenemos el hemograma completo, los cultivos sanguíneos, la osmolaridad y los electrolitos séricos, ¿sí? También se realiza una punción lumbar para valorar el líquido cefalorraquídeo, realizando un recuento diferencial de los leucocitos, así como la determinación de los niveles de proteína y la glucosa. Los diagnósticos de enfermeros que tenemos que tener en cuenta para esta infección son el deterioro de la ventilación espontánea relacionado con el nivel de conciencia y la fatiga de los músculos respiratorios. En este caso, que lo que nosotros vamos a hacer es monitorizar, vamos a hacer una monitorización respiratoria, ¿sí? Y después tenemos la protección ineficaz relacionada con la infección de líquido cefalorraquídeo y posibles secuelas. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Observar si existe fiebre, rigidez en la nuca, o irritabilidad, y siempre tenemos que monitorizar las constantes vitales por si, y en este caso también para ver si es que existen otros signos, ¿sí? Aislamiento social relacionado con el nivel de conciencia disminuido y la hospitalización. Hay aislamiento social relacionado con el nivel de conciencia disminuido. Ahí tenemos que enseñar a los padres o a otras visitas el uso debido de las medidas de control de infecciones, porque este niño está con infecciones. Animar a los padres a ayudar en las actividades diarias como la alimentación y el baño. Bueno, y colocar en la habitación algunos tipos de juegos, juguetes que sean apropiados para la edad del niño, ¿sí? Y después con respecto al dolor agudo, relacionado puede estar relacionado con la irritación meningia. Y en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Controlamos el dolor, valoramos ese dolor en función a la escala apropiada para ese chico, y permitimos que el niño adopte una postura que resulte más cómoda. Y eso es generalmente la postura que adoptan con el cuello hiperextendido, como le mostré en la primera imagen, ¿sí? Y el riesgo de infección a la familia o allegados relacionado con la presencia del patógeno en el líquido cefalorraquídeo. En ese caso tenemos que educar bien a los familiares o a las visitas que que van al hospital a cuidar a ese chico, el control de las infecciones, explicando la razón, ¿sí? Y para la infección generalmente se da un plan de dosificación de rifampicina, o no sé, o otro medicamento, Malvina. La rifampicina, ¿no? Generalmente. Sí, la rifampicina. Bien. Eso sería con respecto a las infecciones, enfermedades infecciosas. No sé, la profe, si quiere agregar algo. Y después ya entramos con hidrocefalia. No, esperen un cachito, no entren nada con hidro. Volvamos a infecciones, Bien. infecciones meningias. Bueno, los cuadros de infección meningia o de meningitis son severos, ¿no? Son importantes. Sí. Entonces, si bien han hablado de dos tipos de meningitis, también tenemos la meningitis tuberculosa. Y si ustedes se acuerdan, la meningitis tuberculosa, para prevenir justamente la meningitis tuberculosa, se hacía una vacuna. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué vacuna? En salud pública todo lo ven. La TBC. No entiendo. Dime qué vacuna.
No me digas TBC. BCG, profesora, reconocido. Ah, BCG. Bien. ¿Cómo es esa vacuna? ¿Cuál es el fin de la finalidad de esa vacuna? Evitar las complicaciones de la tuberculosis. Las complicaciones, ¿qué más? Hay alguien que tiene un audio prendido. En realidad es evitar la enfermedad más grave, que es la meningitis tuberculosa. Por eso es que se coloca esta vacuna que me están diciendo, la BCG, que se coloca al nacer, si mal no recuerdo. Entonces, en estos momentos tenemos chicos con meningitis tuberculosa. Y cuando, bueno, hoy internados no sé si hay, pero el año pasado sí tuvimos, y tuvimos una familia, si te acuerdas, donde la mamá de Cerrillo tuvo al nene de 8 años, si mal no recuerdo, con meningitis y terminó falleciendo, pero ella, si bien se daba cuenta de este problema, pero ella se quería ir a la casa. Y a mí más me preocupaba los hijos que tenía allá, y entonces yo decía, pero ¿qué estamos haciendo si hay más chicos? O sea, para que un niño tenga una meningitis tuberculosa, estuvo, por un lado, mucho tiempo en contacto con un tuberculoso, con un adulto con tuberculosis. Y de esa manera es que el chico se enferma de una meningitis tuberculosa. Cuando nosotros hablamos de signos de infecciones meningias, tenemos que pensar que entre estos síntomas que presenta, de un día a que llegue a estos signos tardíos, son inmediatos prácticamente, porque cuando hubo un caso muy particular, que no me acuerdo si fue 2019, di yo la clase de esto, no me acuerdo, 2018, sí di yo. Entonces debe haber sido en el 2018-2017, donde al nene se lo había vacunado justamente ese día, y el niño comienza con los signos, o sea que era un lactantito, comienza con los signos de meningitis en la noche. Entonces el personal de salud piensa de que, bueno, señora, como somos las enfermeras, como no tenemos conocimiento, entonces vulgarizamos el conocimiento y hacemos que todo pase por la nada. Entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron, ay señora, la fiebre que tiene su bebé es porque le han puesto la vacuna, por eso está irritable, por eso se siente mal y se duerme, por eso es que tiene alteración del sueño, llévelo a la casa, dele dipirona, ya se le va a pasar, dele novalgina, ya se le va a pasar. El niño ingresa después, ahí nomás, en ese mismo día, ingresa ya con un estado serio, con una meningitis avanzada. O sea, ¿qué les quiero decir? Que la irritación meningia, no esperen que demore, se presenta hoy los signos, y mañana, pasado, la semana que viene, el año que viene, va a presentar la fontanela bombada. No, si él tiene un inicio de meningitis en el acto, si ya sospechamos que es una meningitis, porque si es un lactante, porque bien, bueno, tiene alteración del sueño, pero la alteración del sueño es también porque no comió bien, es también porque les duelen los oídos, es también porque, bueno, está deshidratándose y entonces tiene anorexia, está letárgico, pero ojo al piojo, la letargia no es lo mismo que la somnolencia, la letargia está más próxima a la inconsciencia, o sea que hay que tener cuidado. Está irritable, pero la irritabilidad se da justamente por la meningitis, por la infección que tiene, llámese viral, llámese bacteriana o llámese tuberculosa. Y esta irritabilidad va a depender fundamentalmente de esta infección, y entonces esa infección es lo que va a hacer a que el niño esté irritable, esté molesto. No quieren que lo toquen, no quieren que lo miren, como yo les decía en algún momento con el paciente desnutrido. Y la complicación es que va a presentar convulsiones, pero porque en estos momentos el niño
ya tiene un problema serio. Entonces, lo más probable es que aparezcan las convulsiones y este vómito que está acá como síntoma va a aparecer tempranamente. La característica de este vómito es que es un vómito en escopetazo, así se llama. O sea que el niño cuando ingiere el pecho materno, inmediatamente expulsa todo toda esa leche y entonces uno se da cuenta, está con una irritación meningia, acá signos tempranos, irritabilidad, letargia, hiper o hipotermia. Hipotermia es en el neonato, mientras que hipertermia es en el lactante. Hipotermia porque es la manera de reaccionar del neonato igual que en las infecciones de vías urinarias. Pero hipertermia acá en el lactante ya de más de 1 mes o de 3 meses. Escuchen chicos, este chico está hipertérmico, este chico está irritable, está letárgico, puede tener convulsiones y es seguro que lo encontremos con convulsiones y lo primero que van a encontrar son las fontanelas abombadas. Cuando ustedes encuentren fontanelas abombadas, que son totalmente diferentes a las fontanelas deprimidas que les hablé en la deshidratación y que por ahí les dije que también podía encontrarlas abombadas, esto me está significando que hay un aumento de la presión intracraneana. ¿Estamos? Entonces, cuando decíamos que vamos a encontrar, ay, perdón, quiero moverlo y no puedo, ¿no? Entonces, en estos chicos, ¿qué es lo que van a hacer? Cuando Marisol pasa los diagnósticos de enfermeros, Marisol, porque nos faltarían las NIC. Mira, ahí tenía las pruebas diagnósticas. Acá cuando Marisol decía aislamiento social relacionado con nivel de conciencia disminuido y hospitalización, volvete ahora otra vez a donde me tenías antes. Ahí, escúchenme, hay una irritación meningia, ¿ah? Irritación meningia, entonces, en este caso por una bacteriana. Está con las fontanelas abombadas, está irritable, está letárgico, seguramente fija nacional que nos van a aparecer las convulsiones. Este chico tiene que estar en aislamiento. Este chico con la meningitis bacteriana tiene que estar en aislamiento, tiene que estar con las luces apagadas, no tiene que haber ningún tipo de ruido, porque a la menor ustedes prenden la luz y se le dispara la PIC. Ustedes van a aspirarlo porque tiene abundantes secreciones y se dispara la PIC. Ustedes van a controlar el famoso verso de los signos vitales, se dispara la PIC. Ustedes van y hablan, señora, usted no lo bañó, qué sé yo, se dispara la PIC. Entonces, para que esto no pase, lo primero que hay que hacer es que la enfermera tenga cuidado. Cuando ella ingresa, tiene que hacer todas las actividades de una sola vez. Y eso va a ayudar a que este paciente no tenga disparos de PIC. ¿Estamos? Volvete otra vez allá donde decías laboratorio. El laboratorio. No me interesa, no me interesa, no me interesa. Este sí me interesa. No sé si los ibas a mencionar después, pero este es fundamental, chicas. Si ustedes no saben qué hacer durante una punción lumbar, no saben atender a un paciente con problemas neurológicos y sobre todo con irritación meningia, o sea, de meningitis. Ustedes tienen que saber cómo van a actuar. Primero, primero, cuando saben que le van a hacer una punción lumbar, porque ante los signos prodrómicos de que este niño puede presentar una meningitis, porque son como los de la deshidratación, escúchame, el Brucinki que están buscando por ahí, a ver si me mandaron algo, porque les puse ahí que miren, vacuna BCG, elevamos la cabeza, flexiona la rodilla, el de Kernin, no buscaron Kernin, entonces son signos, como yo les digo, son signos que determinan que uno sabe que está empezando con una meningitis. Y entonces lo primero que tienen que hacer cuando uno nos vemos ante esa situación
es hacer un tratamiento empírico y es intentar abortar esa meningitis. O sea, mientras más temprano me dé cuenta de que está cursando con una meningitis, más rápidamente seguro el médico se da cuenta igual que yo, y entonces un antibiótico a gran escala, a gran dosis, y podemos ir frenando esa meningitis. Si estamos hablando de esta meningitis bacteriana. ¿Ah? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer una punción lumbar, porque es el único laboratorio que nos va a confirmar o rechazar la presencia o no de que existe una irritabilidad meningia o una meningitis. Bien, acabo de leerte la chica que puso esto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cómo actuar en el momento que te dicen prepáralo ya porque le vamos a hacer una punción lumbar? ¿Qué significa eso? Significa prepararlo, significa vestirse. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la punción lumbar? La va a hacer el médico, no la voy a hacer yo, pero sí voy a colaborar para que se efectúe esta punción lumbar. Entonces, ¿qué va a hacer vos, enfermera, vos que estás intentando aprender? Primero vestirte vos, aislarte vos, porque vos hasta ahí no sabés si es una meningitis bacteriana o si es una meningitis tuberculosa. ¿Eh? Si te la querés llevar puesta, allá vos. Si querés llevar puesto el bicho, allá vos. Si querés trabajar bien, bueno, hacemos las cosas bien. Entonces, primero lo que hace el médico es indicarte que lo vas a sedar a ese niño. Antes lo agarrábamos entre 3 personas porque no sabíamos sedarlo, y entonces lo sujetábamos entre todos y hacía la punción y nos salía hemorrágica y teníamos que volver a punzar, y bueno, pero terminábamos sacando un buen líquido. Escúcheme. No tenés una donde diga cómo es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Búsquenla en el Google ya. Entonces, una vez que está sedado, el material que necesitas son 3 tubos. Un tubo para el citoquímico del líquido cefalorraquídeo. El segundo tubo para cultivo. Y el tercer tubo para el bacilo de Koch. ¿Se entendió? Ustedes son los encargados de agarrar esos tubos de ensayo donde está el líquido cefalorraquídeo. Lo primero que van a ver cuando hacen la punción lumbar es la salida del líquido cefalorraquídeo. La salida del líquido cefalorraquídeo les va a decir totalmente qué tipo de meningitis tiene. Primero, el chorro con el que sale, la fuerza con el que sale el líquido cefalorraquídeo, bien lo punzan, me define si tiene una meningitis o no. Normalmente el líquido cefalorraquídeo ante una punción lumbar sale gota a gota, ¿sí? O sea que ahí ya me está diciendo, pienso. Segundo, características del líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son? Esto ya lo saben por médica. Entonces, es cristal de roca. No es blanco, es cristal de roca. No tiene sangre. ¿Entienden? Entonces yo lo tengo que mirar. Y si ellos están sospechando como nosotros, porque nos damos cuenta, después de años de laburo, nos damos cuenta que estamos ante un síndrome meningio y sabemos cómo actuar, entonces, ¿qué hacemos? Acercamos el tubo de ensayo con líquido cefalorraquídeo, lo acercamos al delantal y nos fijamos qué color es. Tercero, el médico, ante la sospecha de un síndrome meningio, de una meningitis, puede poner, no es la extensión de la aerocámara, puede poner de alguna forma un manómetro para medir con cuánto, sí, porque me dejaron con eso en la cabeza, para saber con cuántos milímetros de mercurio o a qué presión está saliendo ese líquido cefalorraquídeo. Y nuestro trabajo... Sí, Malvina. ¿O quién era? Profe, por ejemplo, cuando hacen la punción Yo, Malvina. Cuando hacen la punción los médicos, lo normal es que salga gota a gota, pero cuando es un síndrome meningeo sale ese con fuerza. Sí. Cuando se pincha una solución y tiene mucho aire adentro,
ese sale con fuerza, sale el líquido. Y el líquido es, o puede ser así como amarillo o lechoso. Sí, de eso también nos depende que digamos, si es una bacteriana, es seguramente un líquido que no es cristalino, ¿no? Sí. Nada que ver con el líquido. Ahí Sí. me está mandando la Cardoso Marianela Jorgelina, es claro, incoloro, composición semejante al plasma, la bacteriana, aspecto turbio y no sé qué más. Gracias, Marianela. Y Entonces, después para tomar la presión, lo hacen a través de un prolongador largo, más la llave de 3 vías, hacen la colocación. La ajá, aguja, por lo general usamos la intramuscular, que es el la- 50, ujú, con- sí, 50 o la 45 si es lactante. larga. Sí, sí. Y después colocan en la punta la llave de 3 vías y colocan el prolongador largo. Y ahí hacen la presión después con la cinta. ¿Hasta Bien. dónde es la presión? Sí, así siguen haciendo como en los viejos tiempos, porque es Sí, importante profe. medir la presión que tiene ese líquido cefalorraquídeo. Sí, sí. ¿Qué hacemos después de que hicieron la punción? O sea, nosotros recogimos, ayudamos a sostener los tubos, porque hay que ponerlos en algún lugar, eso tienen que hacerlo ustedes con guantes y que no se les vaya a caer los tubos de las manos, por Dios, tengan cuidado. Después Y de una eso, hay que antiparra atender. también, profe. Se ¿Cómo? tienen que poner unas antiparras también. Sí, Aparte de totalmente, todo, las por eso les antiparras. dije, si se lo quieren llevar puesto al bicho, y bueno, vayan así como Dios los manda, con uniforme nada más, pero si se quieren proteger ellos y a sus familias, y bueno, hay que protegerse, es una meningitis, no es así una cosita de nada, ¿se entiende? Entonces, ¿cuáles son los cuidados posterior a la, acá estoy leyendo lo que me han mandado? Posterior a la punción. Y escúchenme, tienen que tener mucho cuidado. Se ha sacado líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando vos sacás un líquido, que es normalmente de cuántos mililitros, investiguen ya en el Google. Entonces, si vos le sacás una cantidad determinada, no sacamos 10 mililitros, pero sí sacaremos 1, más 1, más 1, entonces estamos sacando por ahí una cantidad, y vos lo dejas al niño en posición sentado, rabioso, ¿cómo le llaman ustedes? Un Fowler alto, y imagínate lo que puede pasar, imagínate lo que puede pasar, ¿ah? Le falta un tanto de líquido cefalorraquídeo, o sea, está contraindicado que el niño dentro de las 24 horas posterior a la punción lumbar esté en otra posición que no sea el decúbito dorsal. Por esta situación. Porque lo que le va a pasar es de que si no tiene líquido cefalorraquídeo que le hemos sacado, entonces, ¿qué se va a enclavar? Porque le falta un poco. ¿Ah? Entonces, ese es el peligro de que uno, señorita, le han hecho esta mañana, y está muy bien, puede ir a correr, a jugar, a andar por ahí. Sí, vaya, no va a pasar nada. Bueno, ¿qué le pasó a Maradona? Bueno, sigamos. A ver, Profe, pasa que siga. profe, Sí, sí, aquí también hay que valorar el dolor porque por la misma punción que hacen los médicos, algunas veces no es en la primera instancia, sino que hacen en la segunda, y entonces algunas veces el niño queda dolorido. Entonces el analgésico ya queda también indicado ya en horario. peligroso eso, ¿no? Bueno, pero no le voy a Sí, pero cuestionar, en son los general, R1 o los R2 que hacen estas cosas raras. Peligroso, sí, ¿saben por qué? ¿Saben por qué peligroso? Porque si es una meningitis y vos le estás poniendo algún analgésico, escúchame, la meningitis va a causar ese chillido, ese llanto agudo, ese ruido raro por la irritación meningia.
Y si vos me le pones un calmante, me estás disfrazando el síntoma, me estás disfrazando el signo, pero bueno, son los R1, R2, no voy a cuestionar eso, pero yo diría que por ahí los sedás y no haces una analgesia local. Sí, cuando se le hace la punción al niño, se lo duerme al niño. Claro, sí, pero ¿no le haces analgesia local? No, por la punción no. Se le pone una gasa con presión la cinta y después si el niño manifiesta dolor, porque por lo general lloran, están irritables, los signos están alterados, entonces ahí indican el analgésico. Pero después, Ay, ¿no? pero el llanto, el dolor, lo que siente es por la presión aumentada, por la irritación de las meninges. La única forma que tenemos de disminuir eso es dando los antibióticos en tiempo y forma, como dicen, y en dosis y en fraccionamiento correcto. Sí. O sea, no te estás haciendo o sea, a mí me pasa por el costado la cuestión de los analgésicos, pero sí voy a tener mucho cuidado en hacer ya, si me piden ya hacerle la dosis de antibiótico, no le voy a decir, no me toca porque no son las 12, que le ponga el de la tarde, por favor. No. Estamos haciendo, ¿no es cierto? Bueno, y eso que les mandé a decir, acá la Marianela Jorgelina Cardoso, a ver, es la única que me responde, dice que el paciente deberá permanecer en decúbito prono durante al menos 2 horas sobre un plano horizontal estricto y de 8 a 10 horas en decúbito supino. Aconsejar la ingesta de abundantes líquidos, control, vigilar zona de punción por si aparece sangre, vigilar constantes vitales durante las primeras 8 horas. Lo que voy a cuestionar es esto. Aconsejar la ingesta de abundantes líquidos. Está con una meningitis machaza. No le des nada por boca. ¿Estamos? Entonces, este chico es de mucho cuidado. Ahora, si ya han pasado varios días, qué sé yo, bueno, probaré de la ingesta de líquidos. Hacete a la idea, Marianela, de que este chico que lo tenés en la sala, que no está en la terapia intensiva, tenés que cuidarlo como oro. ¿Sabes por qué? Porque este chico nos va a hacer como complicación una hidrocefalia. Y esa es una de las preguntas que les hago. A ver, tiene una meningitis bacteriana. ¿Estamos? ¿Cómo le administras los líquidos y qué tipo de líquido le administras? La primera complicación que tienen las meningitis es la hidrocefalia. Y entonces estamos hablando de meningitis que se han producido en niños que tienen la calota craneana que aún no está cerrada, que son los chicos lactantes, pero hay niños que tienen meningitis como de 8 años, donde la calota craneana ya está totalmente cerrada y que se llaman meningitis cerradas, pero que va a ser aumento de la PIC. Entonces, igual va a ser una hidrocefalia. Entonces, en estos chicos que como complicación primaria es la hidrocefalia, hay que tener cuidado en la administración de líquido. Por eso es que a estos chicos se les va a administrar soluciones con destroza al 5%, pero con volúmenes reducidos y a velocidades reducidas. Perdón, seguramente tienen algo más que dar, de todas maneras, tienen que saber qué es un Brusinski, qué es un Kernin, cómo se los hace, porque son preguntas de exámenes finales. La OMS dice que todo personal de salud, así sea un agente sanitario, tiene que saber reconocer los signos meningios. Entonces, si ustedes no saben cuáles son los signos meningios que les acabo de decir, investiguen, y que sí los mencionó Marisol, bueno, yo que ustedes estudiaría cómo se hace, qué significa, cuándo es positivo, cuándo es negativo. Y la posición que adquiere, volvete al, bueno, no, deja ahí nomás, la posición que decía Marisol, la posición de los chicos meningios
se llama enopistóstono o gatillo de fusil. O sea, lo que ellos arquean es la cabeza hacia atrás y es las piernas tal como un gatillo de fusil por la irritación meningia. Y eso va a hacer a que el niño se mantenga en esta posición de opistóstono, se llama, o gatillo de fusil. ¿Está? O sea, no tienen que desconocer eso. Si yo encuentro un niño que está en el SIN 1, un lactante, seguramente va a estar aislado. Lo primero que me tiene que llamar es la atención es, ¿por qué este chico está en esta parte de aislamiento? Mejor no entro, pregunto. ¿Qué tiene ese niño? No les pregunté porque están todas ocupadas. Andá y lee qué dice ahí en la pizarra. Niño que tiene meningitis. Eso me tiene que alertar. Bueno, no sé qué más. Hay mucho para decir, pero les estoy quitando tiempo. Sigamos, Malvina. Te dejé 15 minutos para... A ver, hidrocefalia. Ahí está Malvina, seguí nomás porque si no, no nos queda tiempo. Bueno, lo que ahora vamos a ver es hidrocefalia. El término de hidrocefalia se deriva de la palabra griega que es hidro, que significa agua, y céfalo, que significa cabeza. Las principales características de la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Antiguamente a esta enfermedad se la llamaba agua en el cerebro. En la actualidad se la conoce como hidrocefalia. ¿A qué se debe la hidrocefalia? La hidrocefalia se debe a un problema con el flujo de líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y a la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo normalmente circula a través de las áreas del cerebro llamadas los ventrículos y alrededor del exterior de la médula espinal. Luego se reabsorbe en el torrente sanguíneo. La que sigue. Bueno, la hidrocefalia es la respuesta orgánica a un desequilibrio entre la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo. El trastorno es a menudo congénito y se asocia a otras malformaciones del sistema nervioso central. Se asocia a la mielomeningocele y puede desarrollarse como una complicación de un traumatismo o una enfermedad de la hidrocefalia, ¿sí? Las causas son potenciales a una infección como la meningitis, una hemorragia, un tumor o una deformidad estructural. Y los defectos estructurales congénitos. ¿El que sigue? La hidrocefalia comunicante, no comunicante, congénita o adquirida. Cuando hablamos de hidrocefalia comunicante, el líquido cefalorraquídeo fluye libremente por los ventrículos, los conductos y las vías normales, pero la absorción del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo y en las vellosidades aracnoideas se halla obstaculizado. Aquí tenemos un ejemplo como meningitis postinfecciosa, hemorragia intraventricular o malformación congénita. Cuando hablamos de hidrocefalia no comunicante, es un bloqueo en el sistema ventricular que impide que el líquido cefalorraquídeo entre en el espacio subaracnoideo, que es la dilatación de uno o más de los ventrículos. Puede deberse a hemorragia, a tumor o deformidad estructural. Cuando hablamos de defectos estructurales o congénitos o adquiridas, que causan la hidrocefalia, son las que causan las hidrocefalias comunicantes, que por lo general es la malformación de Chiari 2. ¿Qué es el Chiari 2? Ese desplazamiento caudal del cerebro, del cerebelo, protuberancia
y bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. Los defectos estructurales congénitos y los signos tardíos. En los signos tempranos tenemos rápido aumento de la circunferencia craneal, fontanela tensa y abultada y suturas separadas. Tenemos protrusión del área frontal, cara desproporcionada para el tamaño del cráneo, dificultad para mantener la cabeza erguida y distendidas, piel de cuero cabelludo translúcida, suturas separadas, fontanela anterior abultada, irritabilidad o letargo, mala alimentación y disminución del nivel de conciencia. En los signos tardíos observamos apnea, llanto agudo y estridente, dificultad para tragar o comer, falta de crecimiento, vómito, pérdida de logros, trabajo. ¿El que sigue? Las manifestaciones clínicas de hidrocefalia adquirida en niños mayores es después del cierre de sutura. Tenemos sin aumento del tamaño de cabeza, cefalea al levantarse con náuseas y vómito, somnolencia, confusión, nivel alterado de conciencia, cambio en la personalidad, pérdida del interés por las actividades diarias, incoherente verbal, empeoramiento del rendimiento escolar, pérdida de la memoria. Alteraciones del desarrollo motor, problemas visuales y signo de presión intracraneana aumentada. Esto es en niños, el anterior era en lactante, las manifestaciones clínicas. ¿Sí? El que sigue. Bueno, ¿cómo se diagnostica primeramente antes del tratamiento? Por lo general se diagnostica o se establece en la etapa prenatal mediante la ecografía o después del nacimiento, a computar, ¿sí? El tratamiento requiere de la eliminación de la obstrucción para desviar el líquido en exceso. ¿Cómo? Se coloca a través de un catéter en el ventrículo para transportar el líquido cefalorraquídeo a la cavidad peritoneal. Tenemos tres tipos para que el líquido cefalorraquídeo sea eliminado. Puede ser a través del peritoneo, por la aurícula del corazón o los espacios pleurales, pero el más utilizado es la derivación del ventrículo peritoneal, ¿sí? La mayoría de los niños es a través del peritoneo, que es abdominal. El dispositivo consta de un catéter ventricular, una cámara de bombeo o depósito, una válvula de presión de sentido único y un catéter distal. Se inserta y se adapta al crecimiento del niño, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tratamiento, este ya es cuando porque primeramente cuando le hacen estudio al niño, y se dan cuenta que tiene hidrocefalia, se programa con el neurocirujano un drenaje al exterior que se llama, drenaje ventricular exterior. Estos pacientes ustedes lo van a encontrar en la sala de aislamientos, ¿sí? Yo no le puse acá, pero ya cuando subamos el Power, ahí le vamos a presentar el dispositivo, que es el dispositivo de Brownlee, ¿sí? Ese dispositivo tiene que estar, primeramente, ustedes cuando ingresan a la habitación del paciente, le controlan los signos vitales y la presión arterial. Evalúan la conciencia por las escalas, por la escala de Glasgow.
y se observa signo de disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo o abultamiento de la fontanela en lactantes como vómito, irritabilidad, ¿sí? Cuando hay un exceso de movimiento de la fontanela, taquicardia y dolor de cabeza. Al ingresar a la habitación, ustedes van a encontrar al niño con una cabecera a 30 grados y la cabeza alineada con el resto del cuerpo, para prevenir la comprensión de las venas del cuello, evitando la disminución del retorno venoso y la elevación de la presión intracraneana. Debemos verificar que la altura de la cámara de goteo coincida con el agujero intermitente de Monroe, ¿sí? Monroe es el orificio que comunica el tercer ventrículo y ventrículos laterales del cerebro, ¿sí? Y debemos verificar que la altura de la cámara de goteo coincida con el agujero intermitente de Monroe. Si la cámara se ubica por arriba del agujero de Monroe, el drenaje es menor y queda mayor volumen de líquido en los ventrículos, produciendo una hipertensión endocraniana. Si la cámara se ubica por debajo del agujero de Monroe, al disminuir la resistencia aumenta el drenado, quedando menos volumen de líquido en los ventrículos, existiendo el riesgo de un colapso ventricular, ¿sí? Esto cuando ustedes valoren al paciente, al ingresar el paciente ustedes a la habitación, deben verificar estos requisitos, ¿sí? Que estén a 30 grados, la cabeza alineada, y debemos verificar el goteo. El goteo es lento. Es importante acá el control de enfermería porque por hora debe drenar 20 mililitros por hora, ¿sí? Si excede o disminuye esa cantidad, nos puede pasar, puede producir una hipertensión endocraniana o puede haber un hundimiento del cráneo, ¿sí? De la parte... Ivana, como ya no te queda tiempo, nos quedan 5 minutos, ¿tenés Sí. algo más que hablar? No. Bueno, Sí. escuchen, chicos, hay dos cosas. ¿Me permitís, te falta, por Dios, te falta Sí, lo miel? esencial, lo más importante. Sí, falta A ver, dale. mielo meningocele, falta. Dale. Bueno. Tenemos el tubo neural, que es el tejido a partir del desarrollo del sistema nervioso que influye el cerebro y la médula espinal, ¿sí? De ahí, del defecto del tubo neural, tenemos varios tipos. Tenemos anencefalía, enencefalocele, espina bífida oculta, meningocele, espina bífida y mielingocele, ¿sí? ¿Qué es la mielomeningocele? Se trata de es una malformación de la médula espinal y del conducto medular, mientras que la espina bífida es un defecto en uno o más vértebras a través del cual puede sobresalir el contenido medular, ¿sí? El que sigue. La etiología no se conoce cuál es la causa de la espina bífida, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son interrupción de la médula espinal en el punto del defecto medular, desequilibrio muscular, malformación de Chiari-2 y anomalía del cerebro y la médula espinal, ¿sí? Cuando hablamos de interrupción de la médula espinal, es la pérdida de la función motora y sensorial del abdomen
y de las extremidades inferiores dependiendo del nivel de defecto. Por ejemplo, la esquioliasis, incontinencia o retención urinaria, incontinencia fecal o estreñimiento, pérdida sensorial alrededor de los genitales. Cuando hablamos de desequilibrio muscular, hablamos de anomalía de la cadera, como la displasia de cadera o deformidades del pie. En la malformación de Chiari 2 tenemos en hidrocefalia, en lactantes tenemos dificultad de deglución, apnea, dificultades respiratorias, estridor inspiratorio, llanto débil. En niños mayores tenemos atragantamiento, ronquera, desorden respiratorio durante el sueño, pérdida de sensibilidad. En cuanto a la anomalía del cerebro y la médula espinal, tenemos problemas de aprendizaje, trastorno del déficit de atención, problemas con las habilidades motrices y problemas de memoria y organización. Y el que sigue. Aquí, cuando hablamos de... A ver... Cuando hablamos de meningocele, hablamos de, venimos a hablar específicamente de una vejiga neurogena, que es la alteración bien congénita o bien adquirida que interfiere en el correcto funcionamiento de los mecanismos miccional y de continencias. Se clasifican en fallo de almacenamiento y fallo de vaciado. Cuando nosotros hablamos de fallo de almacenamiento, es destructor o hipoactivo, hablamos de contráctil. No existe riesgo de retención urinaria aquí en el destructor hipoactivo. Cuando hablamos de destructor hiperreflexivo, las contracciones involuntarias del destructor hace que se hipertrofie, se engrose la pared vesical y se provoque una disminución de la capacidad vesical. El esfínter hipoactivo permite el paso constante de orina. Puede haber un deterioro del tracto urinario. Cuando hablamos fallo del vaciado o contráctil, destructor hipoactivo o contráctil, existe una retención urinaria y tiene la capacidad vesical aumentada. Aquí se presenta un globo vesical o incontinencia por rebosamiento, pero sí la vejiga se vacía. El paciente permanece seco algún tiempo hasta que nuevamente se llena su globo vesical. Y aquí hay lugar a un reflujo vesicuretral e infecciones urinarias con vaciado. Tenemos destructor hiperreflexivo esfínter hiperactivo, que es la forma más peligrosa para el tracto urinario superior. Acá hay un mal vaciado de la vejiga y mal drenaje uretral. Hay un alto riesgo de reflujo, además de la incontinencia por rebosamiento y un elevado riesgo de enfermedad renal crónica. Cuando hablamos de cuidado de enfermería, es mantener la higiene perineal, medidas físicas para el vaciamiento de la vejiga, medidas quirúrgicas y medidas paliativas, ¿sí? Los tratamientos y los cuidados principales son de enfermería, que es preservar la función renal, evitando las infecciones urinarias y la lesión renal. Aquí la educación sanitaria es mantener una higiene adecuada, imprescindible e independiente para el tratamiento que se sigue en el hogar y en la educación con la madre. Cuando hablamos de medidas quirúrgicas, está indicada en las medidas de conservar son insuficientes para lograr una incontinencia social aceptable en periodos secos diurnos superiores a 3 horas, ¿sí? Y se posibilita una opción de mejora. En las medidas paliativas, cuando las medidas anteriormente citadas resultan fáciles, necesarias para el uso absorbente de sondajes permanentes o colectores, entre otros. ¿El que sigue?
Aquí tenemos que hablar también lo que es importante, el cateterismo intermitente, que se lo hace a estos pacientes que tienen vejiga neurogénica, que es la técnica que consiste en la eliminación de orina a través del catéter desde la vejiga al exterior. El objetivo va a ser evaluar la vejiga manteniendo el control en la misma, prevenir infecciones por acumulación de orina, ¿sí? Primeramente lo hace la enfermera. Este es un procedimiento limpio, ¿sí? No es estéril, es limpio. Lo realiza la madre. Enfermería educa a la madre para que lo realice. Primero, un lavado de mano adecuado durante cada procedimiento. Va a necesitar una sonda K30, puede ser 30 o 31, 33 o 35 según la edad del paciente. Debe hacer una higiene perineal con agua y jabón neutro y bueno, acá tenemos que hablar lo que es el lavado por arrastre de la zona perineal. Sabemos que en las niñas es en una sola dirección de arriba hacia abajo y en los niños llevar el propucio hacia atrás para eliminar las secreciones acumuladas. Y de ahí se hace como sondaje vesical, se introduce la sonda K30 y se deja la sonda entre 30 a 40 minutos. Y de ahí se los retira. Por lo general, esto se lo hace cada 4 o 3 horas. ¿Profe? Ahí ya terminó, profe. Sí, acá estoy. No me fui. Ajá, bueno, igual. Les pedí permiso para aumentar algunas cositas. Sí. Cuando Ivana hablaba de cómo drenar ese líquido cefalorraquídeo en las hidrocefalias, que ella dijo que podrían ser congénitas, que son las que más problemas nos traen, tenemos algunas circunstancias al respecto. Entonces, tenemos un paciente que viene bastante bien y que le podemos poner la VADE. VA significa válvula, D nomás de común, D con mayúscula y E, derivación, o sea, válvula de derivación, PE, peritoneo, ventricular, BE, así la van a encontrar, como VADPB. Esta válvula ustedes no la ven. Esta se la coloca en el quirófano y nosotros simplemente vemos al paciente cuando sale del quirófano con alguna, porque está por debajo de la piel y está, como dijo Ivana, está en los ventrículos. O sea que solamente vemos lo que se visualizaría debajo de la piel, porque sí es factible verla. Pero no la podemos tocar, no podemos hacer absolutamente nada. Simplemente que en la pregunta de examen dice cuáles son los cuidados fundamentales y básicos de un niño al que se le ha colocado la VADP. Y la primera cosa que tienen que hacer con el niño, el primer cuidado, es justamente vigilar que esa válvula funcione. Y la única manera de vigilar ese funcionamiento de la válvula es a través de los signos que presenta el niño. Porque si llegara a haber llanto postquirúrgico, podríamos decir, pero ese llanto también podría ser por un aumento de la PIC. Así que ese signo sí lo tenemos que tener cuidado y también hay que medir los signos vitales y evitar fundamentalmente las infecciones, todo lo que tienen que responder. En caso de que esta válvula no llegara a funcionar por las causas que fueran, por lo que pasase, entonces se llama una disfunción valvular. Y a este niño se lo va a intervenir nuevamente a fines de ver qué es lo que está pasando, cómo se ha tapado esa válvula, porque antiguamente traían un dispositivo que se podía bombear en caso de que se tapara y entonces se evitaba el taponamiento y entonces volvía a funcionar y no necesitábamos ingresarlo otra vez al quirófano. Eso se llama disfunción valvular. En el caso de que haya una disfunción valvular, la conducta del cirujano, ¿cómo se llama el cirujano? ¿Neurocirujano? Del neurocirujano, puede ser que opte por sacar esa válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿sí? La que colocó hace un tiempo, supónganse.
Y entonces, en este caso, lamentablemente, el niño va a seguir produciendo más líquido cefalorraquídeo, porque la idea es que a través de estos drenajes se disminuya la secreción, la eliminación del líquido cefalorraquídeo, porque es un equilibrio que hay entre la producción y la utilización de ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando ha pasado esto, se ha tenido que sacar la válvula de derivación ventrículo peritoneal, lo que cabe y lo que va a hacer el cirujano es colocar un drenaje ventricular a exterior. Este drenaje ventricular a exterior, búsquenlo ahí en el Google y van a ver las fotos, porque salen muchas fotos, es lo que van a tener cuidado. Y ojo con quererme decir en el parcial o en el final de que lo van a cuidar como cualquier otro drenaje quirúrgico. No es así, porque este drenaje está colocado en el ventrículo, fundamentalmente está en la fontanela anterior. Es un drenaje estéril, porque ustedes se dan cuenta de que lo que estamos sacando es líquido cefalorraquídeo. Este drenaje tiene sus particularidades para su manejo. Primero, deben tenerlo por ahí, chicas, si lo encuentran, me lo van mostrando. Primero y principal, como está en líquido cefalorraquídeo, es un drenaje que se tiene que manejar en forma aséptica, lo que significa que ustedes no pueden ir con sus manitas que han realizado una higiene perineal por ahí, han cambiado un pañal por allá, o han tocado un medicamento por otro lado y nunca se lavaron las manos, me van y me tocan a este pacientito que tiene un drenaje ventricular a exterior. Entonces, es aséptico. Ustedes se preparan en forma aséptica para manejar este drenaje. No pueden entrar y hacer manchancho. Segundo, tiene lo que decía Ivana, que tiene una posición especial, que tiene relación con la cabeza y que tiene relación con los ventrículos. Y ustedes se van a fijar en las fotos que ya han descargado, que no las veo, que el mismo sistema les dice dónde tiene que estar colocado la prolongación de ese drenaje, porque tiene un gotero. Ese gotero nos va a decir cuánto drena ese drenaje. Y esto es básico. Si ustedes colocan ese drenaje por debajo de la oreja del nene, van a sacar más líquido de lo que corresponde. La cantidad que se debe descartar por día es máximo 20 mililitros. O sea que ustedes llegan a encontrar en su turno que un drenaje ventricular a exterior, quiero decir, un niño con drenaje ventricular a exterior tiene 20 mililitros, avisen al médico. Si supera los 20, 25, 30, avisen al médico urgente, no toquen nada, avisen. Pero ojo, puede ser que la enfermera del turno anterior no haya descartado su cantidad y entonces, aunque esté de 24 horas, y entonces van a tener una mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Si les llegara a pasar que hay mayor de 20 mililitros, significa que ese niño se ha deshidratado y entonces hay que reponer el líquido. Cuando digo reponer el líquido, no es que yo voy a ir y voy a hacer el cálculo, a ver, se le salieron 25, le vuelvo a sacar el líquido cefalorraquídeo y se lo paso por vía intravenosa. No, lo que voy a hacer es avisar al médico y él me va a decir, a ver, cuánto le vamos a reponer para que no se siga deshidratando. Entonces, ahí está el drenaje ventricular a exterior. Y está re mal, justo esto está re mal, chicos, esto no puede pasar, por Dios, Jesús, María y José, justo encontraron una foto re fea. Esto es lo que decía con la posición de la oreja, esto no puede estar por arriba jamás, esto va justamente por debajo, porque lo que están haciendo es impedir la salida del líquido cefalorraquídeo. Fíjense en la posición de la cabeza que tiene que tener el nene, ¿sí? Y este drenajito que está acá adentro es re lábil, porque no está fijado con puntos. Entonces es probable de que en algún momento se les retire, le pase algo. Pero este nene, dentro de los... Bueno, sigo con los cuidados. Entonces, cuidados del nene. La posición,
que la oreja está en concordancia con este dibujo que nos dice, este gotero que yo les decía viene acá abajo, y entonces es el que me va a recibir el líquido cefalorraquídeo. Una vez que medí, esto pasa al colector, y entonces ahí vamos a tener el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros encontramos que esto ha drenado, ya lo deben haber encontrado en el Google, más de 20 es cuando yo aviso, siempre aviso. Y entonces vigilo a este niño cómo está. Seguramente si es más de 20, empezó con todos los signos de deshidratación y yo tengo que reponer. ¿Y con qué voy a reponer? Con lo que me diga el médico. Y generalmente es un Ringer lactato. Este niño se tiene que pesar, se tiene que pesar de vuelta porque es necesario pesarlo. Una vez que se compense, que se consiga la válvula de la VADP, seguramente se le va a colocar nuevamente la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Listo? Sigamos. Ahora voy con el mielomeningocele. El mielomeningocele, como dijo Ivana, es una malformación. Y busquen que hay malformaciones menores y hay malformaciones mayores. Hay malformaciones mayores que necesariamente requieren de una solución inmediata y no solamente por la estética, sino que hay un compromiso en el funcionamiento, en la estructura de ese órgano o de ese sistema. Y por lo tanto requieren de que sea solucionado ese problema. Por ejemplo, un mielomeningocele, hay que solucionar, bien nace el nene, hay que solucionar ese problema. Un flap también requiere de solución porque nos compromete esa mala estructura, nos compromete una función que es la de alimentación de ese chico. Vuelvo a mielomeningocele. El mielomeningocele, el tratamiento del mielomeningocele tiene 3 pilares: el traumatológico, el renal, fundamentalmente el renal, y el del sistema digestivo. 3 pilares, escúchenme. Si ustedes no actúan bien con el fundamental, que es el renal, evitando el reflujo vésico-ureteral, que se va a medir en varios grados, depende del reflujo hacia dónde está. Ubíquense en los uréteres, imagínense en los uréteres, y entonces, con la vejiga neurogénica, por la falta de inervación de esa zona, entonces lo que hace es tener la orina sin poderla eliminar como hacemos todo. Entonces lo que hace esa vejiga es eliminar la orina por rebosamiento. Y eso va a comprometer de esta forma. En la medida que la vejiga se llene de orina, va a empezar a fluir hacia arriba. Y eso es lo que se va a llamar el reflujo vésico-ureteral. En la medida que avance en las porciones más altas de los uréteres llegando al riñón, entonces nos va a comprometer más. Por eso hay un reflujo vésico-ureteral de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4, si mal no recuerdo, que es donde ya está comprometida la pelvis renal. Por eso uno de los pilares es fundamental, es tratar de que ese riñón no se enferme para que no llegue a ser un problema crónico del sistema renal. Y por eso es que es fundamental que la enfermera sepa hacer el SIL, el cateterismo limpio e intermitente. Pregunta de examen, ¿cómo haces el SIL? El SIL es un procedimiento aséptico, es un procedimiento limpio, aséptico. No es aséptico, es limpio simplemente. ¿Qué me querés decir? Que tenés que lavar la sonda, que tenés que lavarte las manos, y que no necesita la extensión o prolongación, como quieran llamarle, ¿eh? Que se va a sacar, se coloca, se elimina y se retira, se lava, se decontamina y se vuelve a colocar, se vuelve a utilizar la misma. Ya hay todo un sistema que lo han creado y que, bueno, se provee a todas estas personas que tienen mielomeningocele para que no utilicen las sondas como estamos utilizando nosotros y que ya vienen unos catéteres específicos para que ellos puedan introducir y evacuar esa vejiga. Bueno, creo que queda por sentado cuáles son los cuidados con respecto a estos 3 sistemas. Entonces hablamos de la VADP, hablamos del drenaje ventricular a exterior y hablamos fundamentalmente del SIL.
el cateterismo limpio intermitente, que quería que quede bien claro, porque son las preguntas que les voy a hacer en el parcial, ¿no? Y entonces dice ahí, describa pormenorizadamente cómo efectúa el cateterismo intermitente, y no sean sintéticos, porque el sintetismo no les lleva a nada, y menos al chico. Bueno, disculpen que me haya extendido, pero hacía falta que aclaremos. ¿Ah? ¿Quieren Profe, hacer? yo le quería hacer una consulta con respecto al VADP. Bueno, usted comentó recién que no está fijada, entonces ¿el niño se encuentra sedado o por ahí en tu movimiento quizás se le sale el VADP? Bueno, voy a aclarar otra vez. Sí. VADP va, pongan de grande a chica, volvete ahí donde estabas a la foto. Pongan de grande a chica la palabra de esta palabrita, de, ¿listo? Ahora pongan la D grande y la E. ¿Listo? Ahora pongan la B grande y la E. Y ahora pongan la P grande y la E. Lo que pusieron es la sigla con la que la van a encontrar en las historias clínicas y como la van a encontrar en la mayoría de los internet. Dice válvula de derivación peritoneo, ventrículo, dice acá, ventrículo por la cabeza, peritoneal. Válvula de derivación ventrículo peritoneal. Eso significa la válvula de derivación ventrículo peritoneal. Y no se les ocurra preguntarme en el examen, ¿qué es VADP, profesora? Porque bueno, ahí sí, te fuiste. Esa válvula se coloca en el quirófano y nosotros no la tocamos. Y yo mencioné 3 cuidados y me faltaba decir que tienen que evitar que el niño apoye sobre el lado donde está la válvula, porque seguramente va a ser una úlcera. No sé si hablan ahora de decúbito o por decúbito, no sé cómo es la historia, pero no me interesa. Lo que interesa es de que no se produzca alguna lesión, porque está ahí nomás de la piel. Ya tuvimos un niño internado, que anda por ahí mi foto, de que tuvieron que sacarle la VADP justamente por esa necrosis que tuvo, por esa úlcera, por presión, depresión, no sé cómo se llama, y se le tuvo que sacar la válvula. ¿Listo? Esto es una cosa. ¿Me entendieron? Esto es la válvula de derivación peritoneo ventrículo peritoneal. Se ve que yo la doy vuelta, ventrículo peritoneal, pero que se coloca en quirófano y que nosotros solamente la vamos a mirar desde afuera y vamos a ver por ahí unos puntitos y nada más. Nosotros no vamos a hacer curación, no vamos a medirla, no tenemos nada que salga al exterior que nos diga, este chico está con la válvula. Yo sí sé que está con la válvula porque le presto especial atención y entonces me doy cuenta que hay una válvula porque se la nota desde afuera de la piel, por el recorrido que pasa por detrás de la oreja, pasa por el cuello y llega por el esternón, la parte anterior, y va hacia el peritoneo. O sea, ahí me doy cuenta de eso, pero no la puedo tocar, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Listo? Salvo estos cuidados que dije. Entonces, otro cuidado en el postoperatorio inmediato es justamente que el niño no esté en la posición donde se encuentra, o sea, la cabeza en la misma posición donde se encuentra la válvula. ¿Estamos? Otra cosa, pasa esa foto fiera que has encontrado. Perdón por la foto fiera, pero justamente una. Bueno, pero hay que pensar que a lo mejor les dio un resultado para que no drene nada, ¿no? Es una cuestión de sentido común. Otra cosa. Tiene Malvina. Pasalo, Malvina. Otra cosa es el drenaje, anoten, drenaje No puedo ventricular pasar. a exterior. Yo no estoy tocando nada. Otra cosa es el drenaje ventricular a exterior. A este nene que tiene con la VADP hasta que encuentre, a este nene ustedes lo pueden pesar, lo puede levantar la mamá, se lo puede acunar, porque es uno de los cuidados que sí lo menciono por ahí. No va a pasar nada, porque la válvula está puesta en quirófano, en el lugar que corresponde, está fijada como corresponde, o sea que no hay problema. Tampoco te vas a ponerlo cabeza arriba y cosas raras que seguramente van a producir algo que no es lo conveniente. O sea, hay que cuidarlo de todas maneras. Pero el drenaje ventricular a exterior
es eso, un drenaje ventricular a exterior que está colocado por la fontanela anterior y se lo lleva hasta el ventrículo, y de ahí es una conexión. ¿Saben lo que es realmente? Es un avocat, ¿sí? Un avocat. Entonces ese avocat está introducido ahí, se hace la prolongación con todo el sistema ventricular exterior que vimos recién, que es estéril. El cirujano se viste en forma estéril para colocar, porque es válida la situación. Se lo coloca, se hace la prolongación y se lo deja colocado porque todo el sistema es cerrado, ¿cierto? Ese drenaje ventricular a exterior es el que ustedes sí lo van a cuidar como si fuera que está abierto ese paciente, y que ese drenaje es líquido cefalorraquídeo, y tienen que evitar de cualquier manera la posibilidad de infección en ese chico, porque encima que tiene una hidrocefalia, una mayor producción de líquido cefalorraquídeo, una menor evacuación de ese líquido cefalorraquídeo, encima le vamos a poner un microorganismo, bueno, estamos hasta las manos, pobre chico, ¿no? Entonces, este drenaje ventricular a exterior es el que ustedes van a cuidar como oro. Ese niño sí se puede pesar, se lo puede bañar, se puede cambiar la ropa de cama, pero con mucho cuidado. El mucho cuidado significa que primero, si has decidido pesarlo porque es lo que corresponde todos los días pesarlo, se clampea el drenaje. Lo primero que vas a hacer es cerrar ese drenaje, porque ese movimiento, seguramente el drenaje va a estar, está por debajo del tórax y de la cabeza del paciente, entonces vas a drenar más líquido. Lo primero es clampear el drenaje, porque tiene como clampear, y de ahí lo movilizas tranquilo, lo bañas con mucho cuidado, porque como les decía, es un avocat colocado, a lo mejor hoy ya no, un avocat colocado que no está fijado con puntos, ¿me entienden? Entonces tiene una gasa que lo recubre, y que uno sabe que hay que tener muchísimo cuidado al trabajar con ese chico. Lo pesás, lo bañás, cambias la ropa de cama, porque es un nene pequeñito siempre, y recién también pueden ser colocados en los otros chicos, pero más que nada, más frecuentemente son en los chicos de lactantes. Entonces, una vez que terminaste con toda la actividad de enfermería, lo volvés a colocar, y el niño tiene que ir en esa posición que señala el drenaje. La cabeza del niño, la oreja del niño es la que tiene que coincidir con una raya que te dije, que te dice el drenaje. Ese drenaje tenés que tener un soporte de suero donde va a ir colgado, no como que está alto, sino que va colocado teniendo en cuenta que todo drenaje va hacia abajo, porque tiene que drenar, ¿cierto? Y el colector tiene que estar más bajo de lo que corresponde a la función, al sistema que está colocado. Vieron que tiene una parte que es el colector, que es el gotero, y es un gotero grande. Este año no lo hemos mostrado. Es un gotero grande donde yo voy a medir los mililitros que está sacando de líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que ustedes van a vigilar permanentemente. Entonces, ¿cuánto? ¿Hasta cuánto? Va a 7, va a 10, está perfecto todavía. Y el niño está bien, porque en la medida que no haya presión intracraneana, porque hay mayor contenido líquido, mayor líquido cefalorraquídeo, el niño está bien. En cuanto él tenga mayor contenido de líquido, porque te has olvidado de abrir el drenaje después de pesarlo, bañarlo y hacerle todas las morisquetas, entonces te olvidaste de abrir el drenaje y automáticamente comenzó a juntar el líquido otra vez, porque no hay cómo sacarlo. Entonces ahí el niño comienza mal, irritabilidad. ¿Por qué? Porque aumentó la PIC. Está llorando. ¿Por qué? Porque aumentó la PIC. Hay más contenido de líquido. ¿Qué más? No quiere comer. ¿Por qué? Porque aumentó la PIC. ¿Ah? ¿Y cómo está ahora? Está irritable, pero ahora ya pasó de irritable, ya está letárgico. Hace algo, vigila. Se te torció, lo torciste, se dobló el catéter, algo pasó mientras hiciste alguna de las cosas, o simplemente te olvidaste de desclampear ese catéter y entonces no está funcionando. O sea, son cuestiones básicas para que uno diga a este paciente, este drenaje ventricular, que no es definitivo, es hasta
que se consiga que el paciente esté en mejor estado general para poderle colocar la válvula de derivación peritoneo-ventricular. Ahora está claro, dos cosas diferentes. VADPV es una cosa, drenaje ventricular es otra cosa. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? Bueno, no habiendo más preguntas, ¿por qué se llaman al silencio? Marisol, pregúntame algo, aprovechame. Después de esta. Ya está, profe. ¿Ya está? ¿Demasiado? Ya, Por hoy. Nunca es suficiente para mí, pero bueno, hubo un caso en Linares. Hubo un caso en Linares donde ellos concurren por las meningitis. Ellos concurren a la consulta del Centro de Salud de Linares, creo que, porque yo lo trabajé con casos esta vez, y no le dieron la importancia a los signos meningios. Y el chico creo que fallece. Entonces se hace un juicio, se hace una denuncia penal a la enfermera y al médico que estuvieron en ese momento, porque no lo atendieron al chico como corresponde. Y yo dije, totalmente de acuerdo, quítenle a los dos, quítenle el título. Porque si ese chico si hubiesen sabido que eso eran los signos meningios, Brusinski, y el otro, ¿cómo se llamaba? Kerning. ¿Ah? Entonces, si ellos hubiesen sabido hacer esas dos cositas, y si la hubiesen escuchado a la madre, que ella contaba que el niño estaba muy lloroso, muy irritable, escúchame viejo, a mí me dicen eso, y yo automáticamente llamo a alguien, le digo, mira, me parece que es una meningitis, prefiero equivocarme de más y no de menos. Entonces ese chico podría haber estado vivo todavía. Y después está el otro chico, ya les conté el de la vacuna, y el otro chico de 8 años con la meningitis tuberculosa, ¿eh? que hay bastante. O sea, lo que quiero es llamarles la atención para que sí estudien, porque uno nunca sabe. ¿Ah? Por ahí un vecino, y te llaman, y te dicen, mira, mi hijo está así, asado. Ah, no pasa nada, sí pasa. Si la mamá te dice algo, sí pasa, y pasa mucho. Entonces hay que prestar atención. Bueno, nada más, entonces nos estamos viendo ya en el examen. A los que no recuperan los veo el 15, creo que es, y a los que recuperan los veo el 9 y el 10. Adiósito, que la pasen lindo, pónganse a estudiar, hay mucho material, no sé qué.